Bienvenido a este nuevo programa de Poder y Dinero, programa que se emite de lunes a viernes por Americano Media y Radio Libre 790. Como siempre decimos, invitamos personas destacadas con profundo conocimientos de los temas que nos interesan, nacionales, internacionales, económicos, políticos, estratégicos. Y el día de hoy tenemos un querido amigo, pero como siempre digo, a los amigos los invito a tomar un café o a comer, pero a los amigos inteligentes los invito a tomar un café y a comer, pero además los invito a Poder y Dinero. Se trata del doctor Félix Martín, un destacadísimo académico y analista de las relaciones internacionales, profesor en la querida Florida International University, profesor en la Universidad de Nueva York, un estudioso de los temas internacionales hemisféricos, pero también globales. Ha sido alumno y discípulo de gigantes de las relaciones internacionales, como Robert Jervis, es un hombre que escribe en los principales journals de relaciones internacionales del mundo. Así que cada vez que tratamos de analizar en profundidad algunos temas, siempre en nuestra agenda está el doctor Félix Manter. Bienvenido, Félix. Muchas gracias, Fabián. Siempre un placer gigantesco estar aquí y compartir con una persona tan inteligente y tan aguda en los problemas hemisféricos, regionales y desde luego internacionales o sistémicos. Así que aquí estamos para conversar un poco y quizás Muchas dar un gracias, poco Félix. de... Esta parte del video que donde hablas vos, se lo voy a pedir a la producción y lo voy a pasar a la noche delante de mi esposa y mis hijos para que certifiquen que están equivocados. Así que el productor corte y me manda esos 30 segundos de Félix, así hago publicidad en casa a la noche. Félix, yendo a temas serios, si bien vos sos un gran especialista en teoría de las relaciones internacionales y estás en ese debate del máximo nivel, también sos una persona, una estudiosa de los temas de América Latina, de los temas de la guerra y de la paz. Tenés publicaciones principales editoriales europeas, americanas, en los principales journals. Y un tema que querría preguntarte es sobre el tema de las Fuerzas Armadas en América Latina. En las últimas décadas, el trauma de la academia, especialmente de la academia liberal americana y su influencia o su maridaje con la academia de izquierda antiamericana en América Latina, esa es la paradoja, a veces la academia americana nutre a la academia antinorteamericana en América Latina, pero eso es para otro programa. Y la preocupación era el rol pretoriano de las Fuerzas Armadas, la intrusión de las Fuerzas Armadas, si las Fuerzas Armadas eran democráticas. Lo que estamos viendo es que el golpismo, que lo antidemocrático es casi todo civil, para no decir 100% civil, ¿no? Y que no viene por derecha, sino usualmente viene por izquierda. Y en muchos casos lo que uno ve es una pasividad de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo vos abordás esta situación o esta paradoja? Muy bien, una excelente pregunta y un fascinante tema. Primero que nada, tenemos que mirar a las Fuerzas Armadas o los militares como una institución, no solamente nacional, sino una institución, a modo de verla, eh, supranacional en la región y en el hemisferio occidental. Es algo que es un fenómeno que se ha dado a través de muchas décadas y yo creo que el militar de hoy es radicalmente diferente al militar que se conocía o se hablaba o se caracterizaba en la región antes del regreso de la democracia o el proceso de redemocratización que se dio a partir del final de las juntas militares o lo que le llamaban Guillermo O'Donnell, el autoritarismo burocrático que se dio en los años desde el 64 hasta finales de los 80 y 92. De manera que ha habido un cambio y el cambio es que, como tú señalas, el militar ya no es aquel que va a estar constantemente interviniendo en la política nacional de los países para cambiar o mejorar o presionar al gobierno. Si recuerdas muy bien, a raíz del problema que hubo en Brasilia, eh, antes y después de las elecciones, cuando fue a tomar la posición
Lula, pues el pueblo salió pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué hicieron las Fuerzas Armadas? Pues ignorar toda esa aclamación popular y quedarse en sus estamentos, quedarse en sus cuarteles y no salir a la calle porque más bien declinaron la posibilidad de ser actores políticos en ese momento. Y eso no es solo en Brasil, sino se ha dado en otros sitios de América del Sur y en la región en general. No obstante a eso, el militar o la institución militar continúa siendo la institución, en mi opinión, más fuerte que hay en todos los sistemas políticos de Latinoamérica en general y específicamente en Sudamérica. Es una institución que ha recobrado una fortaleza, una organización interna y claro, todavía queda vestigios de lo que fue en un momento que era dura, provocaba violencia, etcétera. Así que yo creo que el militar hoy en día, y un poco reaccionando a un estigma que se le agregó a partir de las juntas militares, se ha mantenido muy cauta, muy reservada y, claro, reduciendo su protagonismo político dentro de la región. Son unas Fuerzas Armadas que están dispuestas a vivir en un Estado democrático y no un Estado autoritario. De hecho, las Fuerzas Armadas en los países de más de izquierda, diría yo, las Fuerzas Armadas en Venezuela, las Fuerzas Armadas en Nicaragua, las Fuerzas Armadas en Cuba propiamente, son las fuerzas más activas en todavía en la represión popular, en dictar quién es el que va a estar en el poder y demás, cosa que no se da en los otros países de Sudamérica que se han abierto a un proceso digno, transparente y democrático. De manera que no se puede decir todas las Fuerzas Armadas se han sustraído del proceso político, pero sí algunas, la mayoría sí se han sustraído y prefieren reducir su protagonismo político. Claro, ya eso yo diría que eso ocurre a partir del año 1995, que fue la, el- la última resolución del último conflicto fronterizo que se dio ahí, que fue cuando ya los ecuatorianos y los peruanos se pusieron de acuerdo, resolvieron el diferendo político regional y se quedó así. Y entonces eso da lugar a un proceso de. Claro, las Fuerzas Armadas son importantes. Yo, si me permite 2 minutitos, yo he estudiado ese proceso sociopolítico de las Fuerzas Armadas y lo que se da es que antes de la guerra del Chaco, pues las Fuerzas Armadas eran menos profesionales a la Huntington, como de la forma que lo define Samuel Huntington y lo definió mi ex profesor en Columbia University, Richard Betts, que las Fuerzas Armadas eran una serie de, de, de guerreros que muchos de ellos con indicios, con vestigios caudillistas y formados de un gobierno, de unas fuerzas de liberación e independentismo en aquel momento, de manera que eran más activos y eso dieron a mucha lugar no solamente a las guerras regionales que conocemos, que se dieron en América del Sur antes de la guerra del Chaco, sino también que eran muy activos y eran los que en realidad decidían quién gobernaba o ellos gobernaban directamente. A partir de la guerra del Chaco, lo que vemos es un fenómeno muy fundamental. Primero, la guerra del Chaco se da cuando ambos países son gobernados por, eh, eh, por gobiernos que habían sido elegidos eh, democráticamente. Y claro, aquí estamos usando la palabra democracia porque se ejerció el voto. No puedo jugar si eran menos o más corruptos, pero eran presidentes civiles que fueron elegidos en ambos países. Y ellos, pues, se metieron en la guerra del Gran Chaco, que ya sabes, era que había petróleo, que había crudo y etcétera. O sea, que una guerra que al final, pues, yo digo que
En esa guerra, lo que aprendieron los militares fue que ellos deben ser más cautos y tener más control de cuándo o cómo ir a una guerra fratricida como la que se dio en la guerra del Chaco. Y ahí al final... Félix, si me permitís, vamos a una muy breve pausa porque este es un tema muy sensible, que es el tema de la guerra y la paz, que se da por dada en América Latina, pero quizás en el futuro la famosa paz sudamericana no nos acompañe si siguen las cosas así, y me gustaría retomar en el segundo bloque este tema con vos. Ya volvemos.